BIM Task Group es un grupo de trabajo conformado por empresas, agremiaciones, instituciones académicas y entidades de gobierno cuyo objetivo es promover la adopción de Building Information Modeling e impulsar políticas públicas que contribuyan a exigir su uso en las obras de infraestructura en aras del desarrollo tecnológico, la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción en el país. Nuestra meta es fomentar y coadyuvar a los órganos públicos y a las empresas para una correcta implementación de la metodología BIM a lo largo del país. Su uso generalizado permitirá erradicar malas prácticas como la falta de transparencia, favoreciendo la productividad y sustentabilidad de la industria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta sesión. Tengo el gusto de recibir y de platicar con una personalidad en el mundo del BIM. Ignacy Pérez Arnal, quien muchos de ustedes lo conocen porque es socio fundador del BIM Academy. Sin embargo, también ha sido director de contenidos en el European BIM Summit, que pues también ha hecho que esta metodología en la que todos estamos inmersos siga creciendo. Ignacy está muy metido en estos temas de construcción, de digitalización, de industria 4.0, de participar con los Green Building Councils, con los comités europeos, y también ha sido ponente en muchísimos países en el mundo para hablar de este tema y de los que nos ocuparán en estos minutos a todos nosotros. Por supuesto, también un tema importantísimo, es fundador de IMA en India, y me corregirás, Ignacy, pero bueno, te doy la bienvenida y adelante, por favor, lo que no haya dicho de tu presentación, bienvenido. Pues, bueno, has dicho muchísimo. También, quizá para dar algún punto más y alguna pista más, también dirijo Rebuild, que es una feria más un congreso. Hemos instituido el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 en España. Llevamos 5 ediciones y, por lo tanto, entre esta iniciativa y la del European BIM Summit, que ahora ya hará 8 años que llevamos intentando empujar esto a nivel europeo, pues intentamos posicionar esta nueva metodología lo mejor posible, ¿no? Aparte, vamos viendo cómo hay una relación entre la industria y el BIM y fundamos el año pasado el Offsite Construction Hub, que a nivel nacional, también en España, y ya con unos vínculos con el MBI, que es el Modular Building Institute de Estados Unidos, y el Offsite Hub en Reino Unido, que quizás son los países más avanzados junto con Australia y otros. En este sentido, ya estamos viendo una vinculación muy fuerte de lo que significa el BIM relacionado con o como acción, no como acción, como medio para llegar a la construcción industrializada, ¿no? Somos de los que de alguna manera defendemos que la digitalización aporta industrialización y que entonces yo soy de los que considero que el sector de la construcción aún no está industrializado. Sí que tenemos industrializados todos los materiales, todas las tecnologías, pero no los procesos. No tenemos fábricas para construir edificios. Y sí que las tenemos para cualquier otro producto que existe en nuestras manos. Incluso existen fábricas para hacer cohetes, fábricas para hacer aviones, fábricas para hacer plantas desaladoras, fábricas para hacer comida, agua, vasos, y en cambio no tenemos fábricas o tenemos muy pocas que sirvan para hacer edificios. Y esta industrialización es la que creo que nos va a posibilitar la digitalización gracias al BIM, ¿no? Qué interesante, y es un concepto que quizá muchos no ponemos en la mesa, esto de digitalizar para aportar a la industrialización, como bien lo dijiste, es un tema que seguramente tocaremos en otra sesión y nos dedicaremos a esto que será largo de hablar, ¿no?
Cuando quieras, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ignacio. El interés del BIM en mucha gente está conocido como una tecnología digital para construir y listo, y es pasar todo a la computadora y ponerlo ahí y después ver bonito el edificio, pero quienes estamos en esto sabemos que es mucho más que eso y que puede dar muchas más cosas. El interés de la charla de hoy, como sabes, era hablar un poco de este intercambio entre el BIM y la sostenibilidad, el BIM y el desarrollo a futuro. Desde tu perspectiva, ¿por qué el BIM puede beneficiar a la sociedad? ¿Por qué puede ser parte de este proceso de sostenibilidad en que todos hoy escuchamos? Además, es una palabra que la escuchamos ya común. Sí. Bueno, a mí es un campo que me interesa muchísimo y que me dolía haber abandonado porque yo ya a finales de los años 90 creé el primer departamento de sostenibilidad en una escuela de arquitectura en España. Fue en la Universidad Internacional de Cataluña. O sea que hace unos 30 años introdujimos el concepto de sostenibilidad. Ahora ya no es necesario. Mi madre y mi hija conocen qué significa sostenibilidad, pero hace 30 años no. Hace 30 años la palabra sostenibilidad, cuando la escribías en un documento de Word, recuerdo que salía subrayada con una línea roja quebrada diciéndote que esta palabra no existe. Esto significaba que el término de sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad, pues había gente que lo utilizaba, pero era muy difícil encontrar profesionales que pudieran distinguir entre ecológico, ambiental, sostenible, económico, equitable, ¿no? Que conformara la equidad de un proyecto. Entonces, esto me llevó durante años a cuando en los últimos quizá 15 años que me he dedicado al BIM, pues tenía yo olvidado el concepto de sostenibilidad, ¿no? Pero ahora estoy muy contento porque desde hace unos años lo hemos recuperado directamente y vinculado con BIM. Yo os explicaré una experiencia. En Europa, para hacer programas de innovación, se crean estos programas europeos, se llaman programas europeos, que son financiados por la Comunidad Europea, que obligan a tener 2, 3, 4, 5, 6 países distintos de la esfera europea colaborando sobre una temática, ¿no? Para investigar sobre algo. Y recibimos una solicitud desde Macedonia del Norte, es un nuevo país pequeño, 1.800.000 habitantes, que surge después del desmembramiento de la Unión Soviética. Está al lado de Grecia, por debajo tiene Albania, para que nos situemos un poco, ¿no? Y este país nos pidió a BIM Academy ser partners de un programa que se llamaba Trainee, que lo terminamos el año pasado, un programa de 3 años de duración, con 5 partners distintos, en el que el objetivo era disminuir la factura energética del país. ¿Y esto cómo se hacía? Pues se hacía creando nuevos profesionales, nuevos instaladores, nuevos mecanismos para poder medir, calcular la incidencia de un sistema de calefacción, de un sistema de placas solares, de un aislamiento, etcétera, dentro de una construcción a través de un modelo digital BIM. Con esto se hicieron formaciones a miles de personas, o sea, se hizo una formación a lo que llamamos nosotros promotores, los developers, para que entendieran el valor que ahora tiene una certificación ambiental en su proyecto de residencias. Esto ahora se ha transformado, por ejemplo, en España, en una certificación ya ad hoc en todos los edificios residenciales. Y se venden más edificios que tienen un sello ambiental tipo BREEAM, tipo LEED, tipo Minergie, tipo de GNB, tipo verde, dentro del mundo, tipo WELL, y ahora el último es el de Passive House. Ahora hay una fiebre en Europa, por lo menos en España, de que todos los edificios, todas las viviendas han de ser Passive House.
Entonces, esto en Macedonia, en un país donde hace mucho frío y normalmente utilizan calefacción central a nivel de distrito, pues se tenía que incorporar de una manera que en los proyectos se pudiera ya hacer un cálculo de qué medidas energéticas y qué ahorro energético suponía esto. Claro, la capital de Macedonia es Skopje, y Skopje, si lo analizamos, veremos que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Está en un valle, y en este valle, cuando hay un anticiclón, como queman, en realidad compran residuos a Europa para quemarlos en sus centrales térmicas, producen un humo que sin movimiento genera una contaminación atmosférica muy alta. Pues la idea, después de haber hecho estas formaciones, ahora ya hemos cambiado los sílabos de un par de escuelas de ingeniería electrónica y de ingeniería industrial para la introducción de mecanismos fotovoltaicos y solares térmicos para introducir en los edificios, para que los arquitectos tengan en su cabeza también el hecho de que cuanta más autosuficiencia energética y autoproducción energética, mucho mejor. Y esto, con los cálculos que ahora ya se pueden hacer, utilizamos un software que se llama AK Software, italiano, muy asequible, muy interesante, y que además tiene unas suites que se llaman Thermus y Solarius, que introducen estas vinculaciones dentro de un modelo digital BIM. Por lo tanto, me satisface decir que ahora ya podemos empezar a trabajar no solamente un modelo digital con un tema paramétrico, generativo o para hacer renders desde el punto de vista de arquitectura, sino para también el cálculo térmico de orientaciones, de producción solar, fotovoltaica, e introducirlo esto dentro del balance de un edificio, ¿no? Esto es muy interesante, más cuando hablas que Macedonia tenga este nivel de contaminación tan alto, considerando que la Ciudad de México, por ejemplo, o algunas ciudades en América también tienen este problema de ser altamente afectadas por el tema de la contaminación. Pero, ¿cómo contribuyó el BIM o cómo contribuye BIM en general, no precisamente en este ejemplo, pero al desarrollo de estos objetivos del desarrollo sostenible que tenemos con la ONU, y cómo participa el BIM en estos proyectos mejorando? Porque lo que me has dicho de Macedonia es sensacional al lograr hacer los cálculos de eficiencia energética, y supongo que lo tienen en un programa de continuidad, de operación a través del mismo programa, de la misma metodología BIM, ¿no? Sí, la idea era hacer un programa sostenible también en el tiempo, o sea, perdurable, que este es otro concepto que está dentro de la sostenibilidad, ¿no? Los franceses le llaman, en vez de sostenibilidad, le llaman development durable, o sea, desarrollo duradero de cualquier cosa. Y esto también está implícito en el programa europeo, ¿no? Nosotros, la sostenibilidad, nosotros tenemos una teoría de las dimensiones del BIM. Que para explicarla, y como nos dedicamos a formar a gente y tratando de incentivar el aprendizaje fácil del BIM y no equipararlo a solamente un software o un hardware, sino a entender el BIM como una metodología de trabajo, ¿no? Y una metodología, un proceso colaborativo de trabajo. Inventamos o desarrollamos la teoría de las 10 dimensiones del BIM, ¿no? Y las 10 porque la gente no entendía que fuera de la 3 a la 7, y entonces lo ampliamos y pusimos unas delante y otras detrás. Dijimos, la primera dimensión era la implantación del BIM, la segunda dimensión eran los workflows, los flujos de trabajo que cambian en un formato colaborativo. La tercera dimensión es la que conocemos, ¿no? Un modelo digital en 3 dimensiones. Añadimos una que se llamaba 3D Plus, porque son aquellas cosas que no podíamos hacer antes con papel y rotring y computadoras normales, que es los temas de preconstrucción y constructabilidad, ¿no? Esta simulación de procesos constructivos, esto a mano no lo podíamos hacer, ¿no? Y saber si en un encofrado de hormigón el hormigón iba a rellenar y poder entrar en todo el encofrado, esto tampoco lo podíamos saber, ¿no? Y ahora sí que lo podemos hacer con modelos digitales. La cuarta dimensión es la del tiempo.
La quinta dimensión es la del presupuesto, mediciones y presupuestos. Sexta dimensión es la sostenibilidad, de ahí esta importancia. Séptima dimensión era FM y AM, que es Facility Management y Asset Management. O sea, todo el interés de estos modelos digitales para ser utilizados una vez se hayan construido. La octava dimensión es Health and Safety, seguridad y salud. La necesidad de, tenemos unos números increíblemente bochornosos de siniestros mortales y accidentes en nuestras obras, y esto lo hemos de empezar a corregir porque en ningún otro sector industrial ocurre. La novena dimensión es el Lean Construction, pasar del Lean Manufacturing al Lean Construction, y esto es algo que gente como Koskela, un finlandés que ha traspasado toda esta información y conocimiento del Lean Manufacturing en el mundo industrial a lo que tendría que ser el mundo construcción, que es algo muy específico. Y la décima dimensión es la construcción industrializada. Este es el objetivo final del BIM, el hecho de que la digitalización ayude a una industrialización para ser más eficiente a nivel industrial, pero también para ser más eficiente a nivel de sostenibilidad. Cuando industrializamos algo, podemos medir sus emisiones de CO2, podemos medir su peso, podemos optimizar el número de piezas que vamos a utilizar en ese proceso. Podemos minimizar las cargas de peso que alguien está utilizando para una construcción. Entonces, esta sexta dimensión para mí es vital ahora. Y cuando tú hablabas de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estos 17 vectores que nos fija Naciones Unidas, desde Green Building Council, España, se hizo un trabajo muy, muy interesante, que fue la de identificar en estos 17 vectores más alrededor de me parece que eran unas 170 acciones que tienen incluidas estos vectores, cuáles afectaban al entorno de arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Y en este momento yo os lo puedo compartir, ese documento, si queréis, porque realmente en casi todos los vectores, no solamente en los de agua y energía, que son los que principalmente podemos pensar en el sector de la construcción, en casi los 17 vectores la construcción tiene algo que decir. Tiene algo que decir en la cuestión de género. Tiene algo que decir para la introducción de la mujer y de los jóvenes, e incluso de los discapacitados, como hacen otras industrias, pero no lo hacemos en la construcción, ¿no? Tenemos algo que decir en el uso del agua, la utilización de la construcción húmeda en contra de la construcción seca. Vemos como la construcción industrializada tiende a optimizar la cantidad de agua o ir hacia la construcción seca y ensamblable, hacia la construcción circular. Cuanto más ensamblable y más industrializado se haga un proceso, más podremos desmontar y reobtener aquel valor de aquel material en aquella edificación. Podemos hablar de disminución de recursos materiales en una construcción, tratando de ser más eficientes en este uso de los minerales, por ejemplo, ¿no? Y por qué no reutilizar muchísimo más aluminio para segundas fundiciones, el acero, pues ahora ya tenemos vigas y jácenas, elementos que casi el 98% de su composición, 94-98% de su composición ya es material reciclado. Con el cristal también, o sea, ya desde el mismo modelo digital BIM ya podríamos contabilizar la cantidad de material reciclado o reutilizable que podríamos generar en nuestro proyecto, ¿no? También podemos incluir temas como el kilómetro cero, de dónde provienen nuestros materiales, y es distinto si en España utilizamos un parquet de madera de origen chino o del mismo país. Ahora en estos momentos pensamos solamente en el vector dinero, pero no en el vector del coste medioambiental que supone una logística de estos grandes
transatlánticos, portacontenedores que van dando vueltas al mundo, generando muchísima polución, pero bueno, también dándonos materiales que no tenemos en nuestro haber, ¿no? Por lo tanto, el BIM, si empieza a ser un balance muy ajustado de todas estas valencias o estos criterios que estamos introduciendo en nuestro proyecto, por fin vamos a poder medir, y cuando medimos podemos controlar y podemos crear unas medidas distintas de acción y por lo tanto podríamos mejorar. Interesante este tema de la economía circular y de buscar cambiar la percepción que tenemos de la forma de construir a construir, desconstruir y volver a construir. O sea, va a ser un proceso definitivamente en el que tendremos que involucrarnos todos. Hablo de fabricantes de materiales como diseñadores, arquitectos en general, y tener esta visión a largo plazo. Como bien sabes, el planeta tendrá 9.000 millones de habitantes en 2050 y para ello se requiere que la construcción tenga un aspecto mucho más eficiente en todos sentidos. Sabemos que la construcción vertical va a ser un punto clave para poder albergar este número de personas en este planeta. Sin embargo, aquí es donde el BIM juega un papel fundamental. ¿Tienes algún ejemplo que pudieras platicarnos de cómo el BIM ha logrado verdaderamente en estos proyectos de construcción cambiar las cosas o hacer un aporte importante? Sí, hace poco en una gran jornada que realizan los mayores vendors de software en el mundo, ¿no? Tanto, no sé si conocéis Bentley Systems como Revit de Autodesk, ¿no? Hacen unas sesiones interesantísimas, uno sobre The Year in Infrastructure, o sea, como un repaso en el mundo infraestructural, más desde Bentley Systems y Trimble, por ejemplo, y Autodesk también crea unas jornadas sobre Ideate, Create, Design, muy interesantes. En estos momentos allí aparecen ilustrados una cantidad de proyectos que generan una dinámica distinta. Nosotros, Luis, defendemos que la gran transformación del mundo y este cambio, este incremento de la población, la va a generar la construcción. Nuestro sector es el sector, digamos así, más retrasado, para decir una palabra bonita, pero es el más retrasado en esta digitalización, en esta industrialización y en esta sostenibilidad de su producción. El sector de la construcción es el que más recursos utiliza, el que menos reutiliza, el que menos recicla, el que más consumo energético genera. O sea, si a la pregunta de qué es lo que gasta más energía en el mundo, son nuestros edificios, no nuestros coches, no nuestros aviones, no nuestros trenes, no nuestros barcos, son nuestros edificios. Y en cambio, aún no estamos aprendiendo a cómo generar un cambio en este sentido. Entonces, lo que estamos percibiendo es que la construcción ha de ser el motor que pueda producir mediante este cambio y esta interiorización del trabajo que debemos hacer en un cambio de paradigma para albergar estos 8.000 millones de personas en la próxima década y estos 9.000 millones de personas dentro de 2 décadas, ¿no? Estamos obligados a hacer más con menos. Y sobre todo, la sostenibilidad lo que nos implica es hacerlo mejor. Entonces, si unimos este hacer más con menos materiales y hacerlo mejor, pasa por esta industrialización de la construcción. En estos momentos nos encontramos con distintos proyectos. Por ejemplo, el gobierno de Mongolia hemos firmado para dar casos, ejemplos directos, ¿no? Y no teorizar. El gobierno de Mongolia ha firmado un acuerdo con el Offsite Construction Hub que fundamos el año pasado, porque quiere realizar
un ecosistema entre arquitectos, promotores, industria y constructores del país, porque es un país bestialmente grande, pero con unas de las menores densidades. O sea que ahí la logística tiene una parte importante. Nos ha pedido cómo solucionar el hecho de construir 100.000 viviendas en los próximos 8 años. Y esto en un país que tiene unas diferencias de temperatura de unos 60 grados durante el año. O sea, se pueden colocar a menos 40 y se pueden colocar a, bueno, he dicho 60, son 80 a más 40. Esto significa que las soluciones constructivas y las simulaciones que se pueden realizar con los modelos BIM pueden ayudar muchísimo en este sentido. Entonces, en el mismo rango, justo hace un mes recibimos el encargo de una empresa de arquitectos que lanza unas viviendas que se llaman The Green Nest Homes, pero juegan con esta palabra de Green Nest, greenest, o sea, los más verdes, y son viviendas unifamiliares en las que hay un análisis pormenorizado de la sostenibilidad de los materiales, su deconstructibilidad y su deconstrucción, de lo que aportan a nivel de peso para incidir en un menor número de cimentaciones, en lo que se llama un pasaporte de materiales, que es un nuevo concepto que aparece ahora, en el que un edificio ha de tener un pasaporte en el que todos los materiales que pueden ser reciclados y reutilizados han de ser descritos, para que así en el momento en que la vida de ese edificio muere, con este pasaporte se sabe qué es lo que puedes recuperar y reutilizar y de alguna manera extraer todo aquel valor añadido de aquellos materiales y de aquella construcción para futuras construcciones. No nos podemos permitir tirar nuestros edificios a los vertederos de residuos. No podemos ya demoler nuestros edificios, los hemos de desmontar. Y esto significa una manera distinta de entender la manera en cómo se han de construir, pero anterior a esto hemos de explicar a los arquitectos e ingenieros cómo los deben diseñar. De ahí que el mundo anglosajón está utilizando muchísimo un nuevo concepto que lo hemos de empezar a interiorizar, que es el DFMA, que es el Design for Manufacturing Assembly. Por lo tanto, es diseñar, los arquitectos debemos diseñar para que se puedan fabricar y ensamblar nuestros edificios. Y esto implica hacerlo de una forma distinta. Ejemplos de ese tipo, pues tenemos, por ejemplo, en Cataluña, en la región donde Barcelona es capital, donde estoy establecido, se han realizado 5 hospitales con un gasto de unos 50 millones de euros con construcción industrializada en 20 semanas de tiempo para el tema del COVID. Por lo tanto, son 5 ejemplos en los que la administración pública pide directamente que haya una aportación desde el sector de la construcción para construir muy rápido, para construir de una forma llevable y para construir de una forma óptima económicamente hablando, ¿no? Entonces, esto, si necesitáis imágenes o quisierais ilustrar algo, os puedo dar los links de esta experiencia que ha sido fantástica en este sentido, ¿no? Y después podemos encontrar en otros países, también en España y seguro que en México, aportaciones en este sentido, ¿no? Aportaciones en la preocupación para generar una mínima demanda energética, para obtener un mínimo consumo de energía y pensar en una manera de recuperar la edificación sin tener que utilizar la palabra demolición, sino la palabra deconstrucción, desmontaje, desensamblado, como se hace en un coche o en un avión, ¿no? Los coches.
cualquier fundidora de hierro, pues entran empaquetados aquellos coches que están, ¿no?, como pequeños cubos que se funden junto con otros materiales para mejorar la mezcla de la fundición, y de allí salen hierros laminados para nuestra construcción. La reciclabilidad es total. Pues esto lo hemos de conseguir con nuestros edificios. Fíjate, qué importante, ya hablaste mucho de lo que tiene que hacerse en el futuro, pero ¿cuándo decidir BIM y por qué decidir BIM? Esa es una pregunta que yo creo que todos los edificios deberían de hacerse, porque BIM no es solo el diseño y el proyecto, es BIM hasta el futuro del mismo, lo que hemos platicado durante esta charla. Y a modo, no la última pregunta, pero a modo de conclusión, te pediría que nos platicaras un poquito de tu visión hacia el futuro. ¿Qué tenemos que hacer y por qué el BIM juega un papel importante en esto? Mirad, yo cuando con esta sensación o esta misión que uno puede tener en su vida, ¿no? A veces algunos hemos nacido desafortunadamente con algo en la cabeza que te obliga a cambiar tu entorno, ¿no? Y por eso empecé con la sostenibilidad y sigo con el BIM y seguiré con la construcción industrializada, ¿no? Pero el tema de futuro es cuando decidí montar BIM Academy, es porque la única manera de cambiar algo, la manera en que somos, es con formación. Y esta formación es necesaria para interiorizar maneras distintas de actuar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos implantar BIM en todas las escuelas de arquitectura, en todas las de ingeniería y posiblemente en algunas de economía y algunas de derecho, desde el punto de vista de cómo se han de generar las licitaciones, los concursos públicos, los contratos colaborativos. Para mí estas son las 4 principales, desde el mundo académico universitario. El segundo es implantar BIM en toda la formación profesional. Formación profesional a la que son obreros de la construcción, instaladores de la construcción, instaladores, todos estos perfiles que en Europa se ganan mejor la vida que los perfiles profesionales del arquitecto y el ingeniero, porque cada vez hay menos, están desapareciendo. Estos perfiles han de utilizar esta pieza que se llama móvil o celular dentro de la mecánica diaria de trabajo. Hemos de tener nuestros proyectos en el móvil, hemos de tener la certificación de un trabajo hecho mediante una fotografía de lo que acabamos de realizar, subirlo a la nube con nuestro móvil, certificarlo, pagarlo y ya tenerlo circunscrito dentro del proyecto y su seguimiento. Y a partir de aquí yo creo que cuanto antes formemos será mejor. El segundo punto es la implantación BIM a través de un mandato. Los gobiernos han de ser suficientemente valientes porque estamos hablando de cambiar todo un sector, de un cambio de paradigma del sector. Y esto la gente no lo hace de forma voluntaria. Y por lo tanto hemos de hacer mandatos como se han establecido en Finlandia, en Dinamarca, en Corea del Sur, en Singapur, en el Reino Unido, en Estados Unidos, por la GSA. Esta implantación, esta obligación para la utilización del BIM, ningún gobierno ha de dudar, porque es la única manera de hacer más efectivos los proyectos arquitectónicos ingenieriles y constructivos. Es la única manera de optimizarlos, de hacerlos eficaces, de que terminen a tiempo, de que terminen por el presupuesto que se había fijado y que terminen con la calidad que todos queremos. Por lo tanto, este mandato BIM en todos los países ha de ser obligatorio. Y a partir de aquí ya nos queda el último sector, que es el de los constructores. Y este constructor lo hemos de empezar a llevar a nuestro terreno a través de proyectos colaborativos. Hemos de hablar su mensaje. Como arquitectos, diseñadores e ingenieros hemos de sentar al constructor en nuestra mesa. No podemos hacer proyectos que el constructor con sus medios y sus recursos no los puede realizar. Por lo tanto, la manera en que conozcamos cuáles son sus recursos y medios es explicándole nuestro proyecto.
No puede ser que nuestro proyecto, después de terminado y cerrado, se envía a 3 o 4 o 5 constructoras para que den un presupuesto sin conocer absolutamente nada de ese proyecto. Entonces, esto lo hemos de cambiar mediante los modelos de contratación colaborativa, lo que se llama como IPD, el Integrated Project Delivery. Y me encantó ver un póster inglés en el que decía que era más importante un IPD sin BIM que un BIM sin IPD. Y es verdad, el hecho de que trabajemos de una forma colaborativa, todos los que van a estar en una construcción, en su gestión posterior y antes como un desarrollador o un promotor, cuanto antes estén sentados en la misma mesa, mucho mejor. Y esto es lo que logran países avanzados en este sentido, como Singapur, que ya no habla de Integrated Project Delivery, sino de Integrated Design Delivery. O sea que en el diseño de ese proyecto que se va a construir ya ha de haber esta colaboración. O en Finlandia con los proyectos que se llaman Alliance, en los que se ponen de acuerdo los CEOs de las empresas que van a participar en ese proyecto y cuando todos están alineados, ese proyecto empieza. Porque todos entienden cómo ha de ser aquello que el gobierno o una entidad pública o privada está pidiendo a ese entorno, ¿no? A ese ecosistema que se ha de crear para hacer algo tan bonito como la creación de una nueva edificación o de una nueva infraestructura. Fíjate que yo siempre digo, BIM es construir antes de construir. Y en este paso que nos has hecho de los 3 ejes principales que planteas en el tema de la formación, el tema de la normalización y la legislación y el tema de la construcción, me viene a la mente un tema fundamental. Todos los otros procesos industriales, todas las otras áreas tienen un proceso que va de esta mano: preparar, capacitar, desarrollar. ¿Por qué no hacerlo en el sector de la construcción, apoyados en una metodología como lo es BIM? Y bien lo dijiste, o sea, construir un edificio que no tiene ni idea, mandas a hacer la cotización, una licitación de un edificio que no tiene idea en qué consiste el proyecto, pero BIM te va a poder dar estas herramientas también de poder llevar información igual a todos, poner un piso parejo para la cotización, hacer un elemento mucho más efectivo, no tener ahí unos picos de que alguien cotiza maravillas y otro carísimo, porque están cotizando lo mismo prácticamente. Entonces, un proceso de economía. Esta calidad final de este producto, Sí, ¿no? sí. Y esto es lo que pasa. No hemos hablado de productividad, que daría para otra sesión, y no hemos hablado de estas estadísticas de que más del 90% de proyectos de la construcción no acaban en el tiempo ni con el presupuesto que se había fijado, ¿no? Esto no puede ser. En ningún otro sector pasa, ¿no? Cuando compramos un ordenador se le supone esa calidad y te lo entregan ese día. Cuando compras cualquier cosa, vamos a un restaurante y te sirven de comer. Ahí te lo dan. 5 horas más tarde y por el doble de lo que sale en la pared con el menú, ¿no? Sí. Y con la calidad esperada, ¿no? Nosotros aquí decimos dar gato por liebre, ¿no? Esto ha de desaparecer de nuestro sector y nuestro sector ha de ser un sector confiable, seguro, limpio, transparente, como son los demás, ¿no? Oye, para cerrar, te voy a hacer una pregunta muy tecnológica. ¿Tú crees que este tema de los blockchains, el metaverso, etcétera, van a apoyar al BIM y van a funcionar en el desarrollo sostenible? Seguro, están basados en la digitalización. Esto abre un nuevo camino para que arquitectos y diseñadores puedan ejercer una parte nueva de la profesión. Y sobre la sostenibilidad o no, pero es pronto decirlo, pero yo creo que todo aquello que podamos simular antes de una forma digital, tú lo has dicho, BIM es construir 2 veces. Se trata de esto, es tener una construcción antes de tenerla en el formato real y yo creo que ayudará. Estos instrumentos siempre son instrumentos y entonces depende de nuestras manos hacer algo positivo o hacer algo negativo. Y yo creo que haremos algo muy positivo en este sentido. Definitivo. Ignasi, para mí ha sido un placer y un gusto el poder platicar esta tarde-noche para ti. Sí. Te agradecemos muchísimo tu
tus ideas, tu colaboración son muy útiles para quienes estamos en este mercado, para quienes no están en este mercado y a quienes queremos convencer que esta es una razón lógica de hacer las cosas bien de hoy en adelante. No sé si quieras algún mensaje para cerrar, Ignacy. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo creo que a todos aquellos que nos vean intenten formarse, intenten tener la mente abierta y acabo con una frase que decía que la mente es como un paracaídas, solo sirve si está abierta. Y me encantó, y es así. O sea que por lo tanto hemos de tener esta concepción de que podemos mejorar nuestro sector y nuestro deber es hacerlo. Excelente charla, he disfrutado muchísimo y repetir y volver a hablar. Te agradezco mucho. Es un placer estar contigo nuevamente. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Fíjate que tenemos una pregunta muy interesante. No es la primera, pero creo que vale la pena tomar esta primera pregunta que dice, ¿dónde encuentro información partiendo desde cero? Bueno, esta es una gran pregunta. Bueno, si es información sobre BIM partiendo desde cero, a ver, yo creo que hay el mejor libro, o que es casi como la Biblia del BIM, que es un libro que escribió Chuck Eastman, también con Paul Teitholz y otros autores sobre BIM. Y este es quizá el documento que, sin saber nada sobre BIM, da las pistas de cómo utilizar BIM. Y quizá es la mejor herramienta, creo yo, para empezar a iniciarse. Muchas gracias, Ignacy. Y bueno, un tema importantísimo aquí también será acercarse a estos grupos de trabajo, a estas iniciativas como nuestro BIM Task Group, como las iniciativas que tú has creado alrededor del mundo en materia de BIM, y acercarse con los expertos, buscar esta información y todos, como bien lo dijiste en la última frase, con esta mente de paraguas, de sombrilla, que está abierta y solo funciona si está abierta, es muy importante. Entonces, estamos listos para ello y les damos bienvenida a todos los que quieran trabajar y colaborar con nosotros. Hombre, quizá hay un mensaje muy importante como BIM Task Group. En Europa existe también un EU BIM Task Group de la Comunidad Europea, en el que hay un representante por cada país, representando los ministerios de construcción o de vivienda o de edificación. Y este esfuerzo que habéis realizado para crear el BIM Task Group en México es importantísimo, porque es la única manera o una de las mejores maneras para hacer lobby, para apoyar, para hacer un push sobre lo que ha de significar BIM dentro de un país en cualquiera de los sectores relacionados con lo que llamamos el sector AECO, ¿no? El de arquitectura, ingeniería, construcción, operación, mantenimiento. Y hay algún compañero que me dice, bueno, no os olvidéis de los fabricantes. Y es verdad, los fabricantes de los materiales son una de las partes más importantes, quizá la única realmente industrializada dentro del sector, y que además propicia innovación de forma constante. Muchas gracias, Ignacy. Una pregunta muy interesante. ¿Cómo contribuye BIM al agua? Pues sí que es una pregunta muy interesante. Parece que no había vinculación entre el BIM y el agua, pero os explicaré 2 o 3 experiencias sobre el tema. Hay una que es clarísima, que es los elementos BIM. De qué manera nosotros en un elemento BIM de un fabricante podemos incluir los consumos. Nosotros tuvimos la oportunidad, la ocasión y la suerte de empezar la implantación de BIM en una empresa que no sé si existe en México, creo que sí, se llama Roca. Son sanitarios y hacen duchas, hacen baños, hacen inodoros, todo lo relacionado con agua, tanto en la cocina como en espacios de baño. Y uno de los temas que eran interesantes era cómo BIM podía ayudar a 2 cosas fundamentalmente. Una era
a mejorar las instalaciones de agua en cualquier edificio, teniendo en cuenta cómo se iban a colocar estos dispositivos cuando se iban a construir, ¿no? Y tener esta relación con los sistemas hidropónicos de una ciudad, de una edificación. Y la segunda es introducir, ya que estábamos hablando mucho sobre sostenibilidad, el concepto del consumo de agua. Y hay unos parámetros que podemos utilizar para que, una vez diseñado un edificio, y pensemos en hospitales, en hoteles, que hay un gran consumo de agua, cómo de útil sería realmente prever la carga de agua que va a necesitar una edificación cuando ya la estamos diseñando. Eso es algo muy, desde mi punto de vista, es muy interesante. Por otro lado, si esto lo vemos en el apartado de edificación, hay otro que es el de las infraestructuras. Y no tenemos en cuenta los canales de agua dentro de los servicios de ingeniería. Igual que los trazados, digamos así, horizontales, que trazados ferroviarios, de autopistas, de carreteras, también existen los trazados de agua, de las canalizaciones del agua. Y esto es algo que, por ejemplo, en un máster en Cigurat, que trata los temas de BIM y sistemas de información geográficos y las infraestructuras como estos medios de traslación de todos estos bienes, se analizan de una forma específica, ¿no? También para las avenidas, o sea, cuando las crecidas de un río, de un lago, del mar, poder simularlas también con metodología BIM, también es algo muy interesante. Y por último, yo también, como elemento de estudio, diría el Digital Twin de una ciudad como la de Helsinki en Finlandia, donde están estudiando, gracias a la metodología de utilizar las simulaciones en BIM, lo que ocurrirá con la ciudad a medida que se vaya deshaciendo los polos y por lo tanto aumentando el nivel del mar y poder hacer de la misma manera en que la que se hacen o hacemos las evacuaciones para el fuego dentro de una edificación, podemos ver también las inundaciones por agua en una ciudad, ¿no? Quizá también otro elemento donde BIM ayuda muchísimo al agua es en la evacuación del agua en una ciudad. Y normalmente los planos con los que se gestiona el agua en una ciudad para evacuar las aguas, grises o negras, normalmente están en 2 dimensiones. Y esto es algo inaudito. Podemos colocar perfectamente con BIM todos los tubos, todas las cisternas, todas las arquetas, todos aquellos mecanismos que tenemos para cuando llueve mucho o tenemos agua normalmente circulando por la ciudad, ver exactamente cuáles van a ser los nudos, los clashes, para decir, urbanos o paisajísticos, donde tenemos que crear superficies de laminación, depósitos para acumularla, etc., ¿no? O sea, hay muchísima ayuda del BIM en el agua. Y la última que se me ocurre ya es en las mismas plantas depuradoras y desaladoras. Hay programas BIM especializados en plantas de tratamiento de aguas residuales y son elementos, yo diría, fantásticos para hacer una buena planificación de una ciudad, ¿no? Y justo hoy platicaba yo de una planta que ya está construida en Brasil precisamente y toda desarrollada con proceso BIM que te permite medir volumétricos de agua, entrada, salida, tratamiento, direcciones, etcétera, captación, entre muchas otras cosas. Creo que es muy interesante y te agradezco mucho. Y va muy ligado a otra pregunta que tenemos aquí. Si existen casos BIM en la infraestructura vial. Por supuesto que sí, pero si nos puedes platicar un poco. En la infraestructura vial hay muchísimo. Ahí tenemos softwares especializados como Civil 3D de AutoCAD, ¿no? De Autodesk, pero después hay otros softwares como Bentley Systems que tienen como alrededor de 170 programas distintos en su suite que están enfocadas precisamente en la vialidad. La vialidad pensada en
todo lo que supone tráfico viario, todo lo que supone tráfico aéreo también, o sea, la vialidad en aeropuertos, y toda la parte de esta ingeniería. Nosotros en España le llamamos ingeniería de caminos, canales y puertos, y es una ingeniería en la que todo este aparataje de software encaja perfectamente, ¿no? Hay grandes experiencias, por ejemplo, con el Rail Innovation Hub, que se ha constituido recientemente en Europa, para ver de qué manera incide el BIM en el estudio de todos estos trazados, en la construcción de estos trazados, en la industrialización de la ejecución de estos trazados, y después también existen ya rooms, y entendamos rooms como grupos de trabajo de expertos sobre IFC Rail, IFC Roads, que realmente están trabajando este formato IFC que ayuda a esta interoperabilidad, a este Open BIM entre distintos softwares. Y, por ejemplo, el último que ganó un gran premio en Building Smart International el año pasado, que era ACA Software, en la que implantaron BIM en una estación de tren en Nápoles, editando los mismos IFCs. O sea que ahora, ya entrando en un formato mucho más técnico, BIM tiene un recorrido interesantísimo. Conocemos ya grandes gestoras de autopistas, de autovías en el mundo, tanto en Asia como en África, como en Europa, como en Latinoamérica, que están utilizando BIM para la gestión diaria de estos viales, ¿no? Y quizá a una escala menor, pues si a alguien le interesa, les puedo dar información sobre el área metropolitana de Barcelona. Tiene un área específica sobre lo que se llama el espacio público, donde ya tienen, digamos así, como un showroom de aquellos elementos que se utilizan para vialidad urbana, para el diseño de una calle, en la que tienen ya normativizados los árboles, las papeleras, los semáforos, los vados, los guales, el tipo de pavimento, la rigola, el tipo de asfalto, etcétera, para que cuando alguien tenga que hacer un proyecto BIM de una calle, utilizando estos materiales ya aprobados por la misma esta entidad pública, pues ya tendríamos parecido algo así como aprobado el proyecto, ¿no? Esto es muy interesante porque está uniendo en la vialidad los temas de electricidad, de gestión del agua, de la gestión eléctrica, telecomunicaciones, etcétera. Y aquí hay unos campos de trabajo magníficos, creo yo. Muy interesante, muchísimas gracias, y creo que sí va a ser de mucha utilidad después compartir con nuestra audiencia todos estos detalles cuando tengas oportunidad, y a través de Vintage Group y de Vintage Group TV, por supuesto que lo haremos. Hay una pregunta muy interesante, un poco complicada de responder desde mi perspectiva, pero cuando nos dicen que el cambio climático y la emergencia climática ya es notable en el país, los golpes de calor, etcétera, esto habla de que el planeta en algún momento podría ser inhabitable, ¿no? ¿Qué debe de hacer el gobierno y qué debe hacer el sector privado, las empresas, para aportar a detener la emergencia climática? Yo creo que está un poco fuera del alcance solo de BIM, pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. A ver, el BIM, desde mi punto de vista, en el ámbito de la pura sostenibilidad, ¿no?, y de la pura supervivencia de la sostenibilidad, es un elemento importantísimo. Y a ver, respondiendo más directamente, ¿qué debería hacer el gobierno o la empresa privada? Empecemos por el gobierno. Yo creo que los gobiernos tendrían que entender que la edificación y la construcción más o menos tienen un impacto entre el 30 y el 50% de todos los materiales que se utilizan en el mundo. Por otro lado, está demostrado que nuestros edificios utilizan más del 50% de la energía en nuestro país, en cualquiera de nuestros países.
Y también que la construcción es el generador, el mayor generador de residuos sólidos urbanos en cualquiera de nuestras ciudades. Entonces, ¿qué debería hacer un gobierno? Desde mi punto de vista, si fuera consultor para un gobierno, habrían distintos consejos. Pero sería ya empezar a normativizar y ahora vamos a por la parte dura del mensaje, ¿no? Que sería, oigan, ustedes cuando construyan no pueden generar ningún residuo, o sea, su construcción ha de ser residuo cero, su construcción no ha de utilizar energía, ha de ser energía cero, su construcción no tendría que utilizar nuevos materiales, o sea que espabilense para recuperar los materiales que ustedes están ya gastando o demoliendo o destruyendo cuando vamos a construir. Y después, yo diría, empiecen a pensar en la circularidad de su producto construido. Esto significa abordar el tema de una forma totalmente distinta a la que hacemos cuando hacemos una construcción. Residuo cero, ¿qué significaría? Apostar por la construcción, diría, ensamblable y desensamblable, desmontable, en aquella construcción que pudiéramos aprovechar el 100% de los materiales utilizados para cuando aquel edificio ha terminado su vida. Esto significa, no sé, yo estoy bebiendo agua de un vaso que es de papel, estamos utilizando botellas de agua que son 100% de plástico recuperado. ¿Qué hace la construcción en este sentido? Pues no estoy haciendo nada. Yo no tengo ninguna obligación de reutilizar ningún material en una construcción en mi ciudad, que es en Barcelona. No tengo ninguna obligación a hacer reciclable mis construcciones. Hay países más avanzados en el centro de Europa y países nórdicos en el que se habla del pasaporte de los materiales. Cuando nosotros acabamos un edificio, les hemos de dar un libro en el que hay un pasaporte de cada uno de los materiales que se han utilizado, diciendo, oiga, si aquí he incorporado, aquí hay una estructura metálica por valor de 25 toneladas, aquí hay madera por valor de 5 toneladas, aquí hay unas baldosas por valor de X toneladas, y cuáles de estos materiales son reutilizables o no, ¿no? Hay empresas ya en Europa que ganan concursos porque para rehacer un edificio proponen recuperar el aluminio de la fachada antigua, volverlo a fundir, y el aluminio necesita muy poca energía para hacer una segunda fundición, y volver a hacer unos perfiles mucho más modernos, mucho más funcionales, para otra vez montarlo sobre aquel edificio del cual hemos conservado aquellos forjados, ¿no? Eso tiene una incidencia energética grandísima, un ahorro energético de materiales grandísimo. Le da valor a esa construcción. Entonces, esto es solamente en la parte de residuos, pero bueno, en cada uno de estos epígrafos que hemos nombrado, el tema de la energía, ¿por qué he de calentar o refrigerar un edificio? Tendríamos que exprimir todas las medidas pasivas, toda la posibilidad de incorporar aislamiento térmico, aislamientos acústicos, todo tipo de protecciones solares, etcétera, contando con el paso del viento, el tipo de aire que tenemos, si nos encontramos en un valle, si nos encontramos cerca del mar o no, según la altitud, etcétera, porque de forma tradicional ya existían estrategias pasivas para ahorrar energía, y esto ahora no lo hacemos, y por lo tanto, después de un edificio, colocamos unas instalaciones de aire acondicionado o de calefacción para solucionar los problemas que tenga, ¿no? Esto yo creo que tendría que estar prohibido de alguna manera, y hacer que nuestros edificios, después de haber minimizado todo el consumo energético posible, entonces dotarlo de aquellos dispositivos necesarios para calentarlo o refrigerarlo, ¿no? Muy interesante. Y para el tema de los materiales, yo diría que es lo mismo. Tendríamos que empezar a utilizar elementos BIM
materiales BIM, productos BIM que se encuentran en todas las plataformas o en las webs de los productores, con la información de la energía gris que ya contienen, aquella energía que ha sido necesaria para producirlos o para desplazarlos o para montarlos, ¿no? Aquí yo creo que hay un campo, como antes decíamos, de la construcción industrializada importantísimo, desde el punto de vista de que de un automóvil, yo diría que en estos momentos se aprovecha casi el 99% de material de un automóvil para su reciclaje. De un edificio, cuando lo demolemos, por lo menos en España, va directamente a un vertedero público en contenedores. Y esto no lo tendríamos que admitir. Y esto sería lo que tendría que hacer un gobierno. Y la empresa privada, yo creo que tendría que ya ir incorporando todos estos criterios en los que minimizar energía, movimiento de materiales, utilización de materiales. Es impensable que cuando hacemos un edificio, lo primero que nos llega al solar, aquí en Barcelona, lo primero que me llega en el solar son los contenedores de los residuos, ¿no? Ahora imaginemos que no, vamos a traer el edificio por partes y no vamos a crear absolutamente ningún residuo. O sea, esta es una manera de trabajar totalmente distinta, ¿no? Y aquí hay muchísimo trabajo para realizar como técnicos, desde la arquitectura, la ingeniería, el mismo promotor o desarrollador de un barrio o de un edificio ya tendría que estar pidiendo, de alguna manera solicitando que todas estas medidas las llevara incorporada al edificio, porque estamos haciendo un bien no solamente para el mismo promotor y para el mismo proyecto, sino para toda aquella gente usuaria de aquel edificio o que va a habitar ese edificio, ¿no? Esto sería importantísimo ya tenerlo en la agenda de cada uno de nosotros. No, muy interesante. Y creo que esto responde un poco a la pregunta de Movimiento por el Bienestar que nos hacen de qué debe hacer el gobierno y cómo implementar estas medidas adecuadamente. También Cris Velázquez nos dice, ¿por qué si en los autos se prueba todo, por qué no en los edificios probar antes de lanzarlo? Y esto es el construir antes de construir que hablábamos ahora y tener esta posibilidad de mejorar nuestros espacios. Ya estamos con un poco terminando, Ignacio, lo cual agradecemos muchísimo tu tiempo, porque para ti pues es de noche en Barcelona, pero también desde la Universidad La Salle, Elías Taveras nos dice, ¿qué decirle a la gente que piensa que el BIM es caro? Porque en realidad no es caro, a la larga es una gran ventaja. Mira, no es ni caro, ni barato, ni ventajoso. Yo lo que diría es que es necesario. Somos de las pocas, pues diría yo, desde mi punto de vista, de las pocas profesiones y disciplinas y sectores que no introducimos la innovación. Es muy complicado ver, o muy difícil para mí, ver un arquitecto que ha comprado un nuevo ordenador para hacer unas nuevas cosas, o se ha comprado una 3D printer para hacer unos detalles, o somos poco avezados poco enfocados a incorporar innovación en nuestras maneras de trabajar, ¿no? En una constructora vemos muy dificultosamente que vaya invirtiendo y no es un gasto, es una inversión en nuevas herramientas para hacer esto, ¿no? Entonces, claro, si nos comparamos con un dentista, con un oftalmólogo, con un médico, con un farmacéutico, todas estas profesiones, cualquier profesión, un oficinista casi, está constantemente incluyendo cosas nuevas en su manera de trabajar, ¿no? Aunque sea un botellero de agua para tener agua en cualquier momento, frío o caliente, pues es una innovación que ha introducido. En la construcción esto no existe. No hemos incorporado mejores chalecos para la gente que trabaja en la obra, maneras de comunicarse con la obra. No hemos introducido radiofrecuencia o unas etiquetas en nuestros materiales. Y nosotros, si vamos a comprar cualquier prenda en Zara, una camiseta de $8,99,
aquella etiqueta tiene una señal magnética que si nos la llevamos sin pagar, algo suena y pita y nos identifican, ¿no? Pues hemos sido incapaces de incorporar estas medidas en la construcción para saber dónde está este tipo de material y poderlo localizar en una obra. Estamos constantemente moviendo el material por la obra. No sabemos si nos han vertido 25 toneladas de hormigón, 18 o 12, porque no hay una manera de controlar entre el camión y nuestro celular para saber si esto se ha hecho de esta manera o no, ¿no? Entonces, yo diría que no es absolutamente caro. Hay algunos programas gratuitos de BIM, hay algunos que son claramente muy asequibles y accesibles, y lo único, hemos de pensar que hemos de empezar ya a invertir para poder hacer un mejor trabajo. También se puede decir que hay algunas empresas, algunos grandes vendos que se aprovechan de este ímpetu que tiene BIM ahora, pero yo creo que perfectamente se puede parlamentar con esas empresas, encontrar licencias a buen precio, licencias que nos puedan ayudar a mejorar nuestro trabajo. Y hemos de realizar esta pequeña inversión porque nos lo pide tanto el promotor como nuestro usuario, como la manera de gestionar a posteriori nuestros edificios e infraestructuras. Lo hemos de hacer. Claro. Oye, mira, hay una pregunta muy interesante que dice que es una excelente idea la formación académica del BIM en las licenciaturas de Derecho y Economía. Pero si tú tienes referencia de algún apoyo económico o algún fondo de inversión para la capacitación BIM o para la implementación en México, bueno, o en general. Bueno, en México me cuesta, porque no conozco vuestra idiosincrasia, pero os explico un par de experiencias que son muy interesantes y que van relacionadas con aquello de qué podría hacer un gobierno, ¿no? Mirad, en Escocia y en Irlanda, teniendo el mandato del Reino Unido en el 2011 para que en 4 años todo el sector de la construcción y de la arquitectura e ingeniería utilizara BIM y posicionar el país como los líderes mundiales sobre BIM, existieron dos países, dos naciones dentro del Reino Unido que eran Escocia e Irlanda, en el que, y fijaos lo que os voy a decir ahora, son tan grandes los ahorros que produce la buena utilización del BIM, tanto para prever errores en los proyectos como para prever modificaciones en la ejecución de las construcciones de estos proyectos, que estos dos gobiernos financiaban la formación de BIM a cualquier estudio o despacho de arquitectura e ingeniería. ¿Por qué? Porque ahora los proyectos que realizan para sus organismos públicos no tienen ninguna deficiencia. Y esto es un ahorro increíble. Os voy a explicar la última gran obra en Barcelona, que han sido los túneles de las Glorias, que se licitaron, salió la licitación por 63 millones de euros, se adjudicaron por 49 millones de euros y ahora vamos por los 180 millones de euros gastados. Si esto se hubiera realizado de otra forma, de una forma más concienzuda en obtener todos los datos a través del BIM y hacer el seguimiento de la obra a través del BIM, solamente este paso de los 49 millones a los 180 millones, si nos hubiéramos ahorrado estos 130 millones de euros o 130 millones de dólares solamente para esta obra, y aquí hay obras en la ciudad multiplicadas por 10, hubieran pagado cualquier necesidad de inversión en BIM de un despacho de arquitectura o una ingeniería. Por lo tanto, han existido ayudas en este sentido. Ahora en España, por ejemplo, existe un plan para que
cualquier estudio pueda digitalizarse ofreciendo un paquete de 12.000 euros para esta digitalización, para pequeñas y medianas empresas. Y son pasos, pero yo creo que no es un gasto para el gobierno, sino realmente una inversión para los proyectos del gobierno. Y es algo que deberían promocionar en este sentido. Maravilloso, Ignacy, de verdad que estamos muy agradecidos por tu tiempo. Ha sido una charla sensacional, de verdad, tu experiencia, tu conocimiento, estos consejos que nos van a permitir tomar mejores decisiones definitivamente en el futuro. Y quiero pasar muy rápido a dos temas y agradecerte tu tiempo. Primero, hacer público el agradecimiento por parte del Vintage Group y entregarte este reconocimiento digital. A nombre de Vintage Group México, te entregamos este reconocimiento, Ignacy, por haber participado como nuestro primer entrevistado, por cierto. Aquí había que ponerle el primer entrevistado de honor en la primera transmisión de Vintage Group México, BIM Tecnología, Sustentabilidad y Desarrollo. Y de verdad estamos muy agradecidos con tu participación, Ignacy. Muchas gracias, de verdad. A vosotros por la invitación. Gracias, Ignacy. Y no queremos dejar tampoco, aprovechando que está Ignacy con nosotros, invitarlos a que participen en nuestras siguientes transmisiones de Vintage Group TV. Tendremos la participación de Luz María Vázquez en los próximos días. Tenemos la fecha por definir y les agradecemos muchísimo. Nos sigan acompañando en estas transmisiones de Vintage Group TV, que seguiremos haciendo muchas cosas para promover y fomentar este desarrollo. Y por supuesto que tendremos una siguiente charla con Ignacy en el futuro para hablar de esto que quedó. Hablamos de muchas cuestiones de economía circular, de procesos, de seguimiento, que vale la pena. Creo que tenemos que seguir impulsando, y esto que nos ha enseñado Ignacy, que no hay que dejarse caer, que hay que ir todos los días adelante en esta tecnología. Él lo vive todos los días y te lo agradecemos, Ignacy, de verdad. Nos estás enseñando que podemos salir adelante con esto. Por supuesto que tendremos más eventos. Ignacy, de todo corazón, y muchísimas gracias. Invitamos a toda nuestra audiencia que nos siga en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook. Están las redes sociales del Vintage Group México. No dejen de seguirnos. Tendremos muchas charlas muy interesantes. Y también nuestra página en internet, vintagegroupmx.com, donde estaremos lanzando iniciativas, desarrollos, estas entrevistas, los blogs, en Twitter también tenemos MXBIM. Digo, me podría quedar aquí hablando de todo lo que queremos seguir y que nos has enseñado, Ignacy. Pues esto es magnífico. Celebro esta iniciativa que habéis lanzado y tenéis todo nuestro apoyo desde España y seremos los primeros espectadores en cada programa de BIM TV. O sea que decidnos cada vez que haya un programa o haya un lanzamiento de algo, porque os ayudaremos también a difundirlo desde aquí. Por supuesto, y esta charla y otras las podrán ver en YouTube a través de Vintage Group México, a través de Facebook, estamos en todas las redes. Es la moda. Esta pandemia nos enseñó que la digitalización es de todos, entonces aprovechemos los medios, aprovechemos las redes, hagamos de esto una gran oportunidad. También vamos a tener a Sergio Álvarez Romero próximamente en entrevista, y cualquier duda pueden contactarnos, pueden enviarnos preguntas a través de o los chats o todas nuestras áreas de contacto. Será un placer estar en comunicación con ustedes. Y pues desde México, desde Barcelona, yo particularmente hoy desde Guanajuato, en el Congreso Internacional BIM 2022, donde estamos transmitiendo directo desde aquí. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Vintage Group TV inaugura con una presencia maravillosa, a la que agradecemos a Ignacy Pérez Arnal, de verdad, por haber sido nuestro primer entrevistado, y pues seguimos en comunicación. Un fuerte abrazo para todos y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias a todos. Sí.